Ella es Nadia Chilhin Chaín, abogada de la Universidad de Chile y máster en estudios avanzados en derechos humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es investigadora del programa de doctorado en Derecho de la Universidad de Edimburgo. Nadia nos va a hablar sobre violencia estructural y el derecho a defender derechos, análisis de la protección de las defensoras de derechos humanos en el marco de la ONU. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Acá en Edimburgo ya es la noche, así que es realmente un gusto y estoy confiando en que me están escuchando y viendo bien, poder estar con todas ustedes. Gracias por la organización de la actividad. Muchas gracias, Yanira, por participar junto con nosotras. Las saludo a todas, especialmente a mis co-expositoras. Bueno, la verdad es que el tema sobre el que voy a exponer hoy día, que son las defensoras de derechos humanos, es un tema que yo empecé a investigar el año pasado y me pareció súper interesante porque en un principio noté que era un tema que no tenía mucho desarrollo doctrinal o teórico, pero que sin embargo en la práctica tiene o tendría que tener una aplicación bastante vasta y en todo el mundo. Y si bien no es algo que se vincule directamente con la Constitución, por supuesto que se vincula en la medida que la institución de las defensoras de derechos humanos tiene que ver con proteger, ¿no? Y por eso surge a las personas que defienden derechos humanos, ¿no? Entonces el fortalecimiento que reciban los derechos humanos a partir de su consagración en la nueva Constitución va a incidir directamente o puede incidir directamente en el trabajo de las defensoras. La verdad es que no me voy a centrar en el caso de Chile ni en ningún otro país en particular, ni siquiera me voy a centrar en alguna región del mundo en particular, sino que lo que me pareció más llamativo era centrarme en la regulación que hay de las defensoras de derechos humanos a partir de Naciones Unidas, ¿no? Porque como sabemos está el Sistema de Protección Universal de Derechos Humanos, que está representado por las Naciones Unidas, y ahí hay fundamentalmente dos instituciones para proteger a las defensoras de derechos humanos, que serían la Declaración sobre Defensoras de Derechos Humanos, que en realidad tiene un nombre muchísimo más largo, en español se llama Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, pero todo el mundo la conoce en todos los idiomas como Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos. Y de hecho lo que es muy curioso es que en ninguna parte de la declaración se menciona el concepto de defensores de derechos humanos y tampoco se le define. Y la segunda institución sería el relator especial, en este caso es una relatora, una irlandesa que se llama Mary Lawlord, creo que es su apellido, sobre defensores de derechos humanos, ¿no? Y claro, también, por supuesto, es un sistema multinivel, entonces también hay regulación a nivel latinoamericano, ¿no? El sistema interamericano de derechos humanos, a nivel africano y a nivel europeo. En Europa hay tres regulaciones que se superponen, que es la regulación de la OCDE, del Consejo de Europa, y de la Unión Europea. Y lo que es muy curioso y tiene mucho que ver con el origen de la institución, es que el sistema de la Unión Europea para proteger a los defensores de derechos humanos no está orientado para dentro de las fronteras de Europa, sino que está orientado para fuera de las fronteras de Europa, ¿no? Entonces la Unión Europea lo que hace es tener programas para Asia, África, América Latina, y de alguna manera eso lo que hace es entender o subentender que en Europa no se violan los derechos humanos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el origen de la institución, que a mí me parece sumamente interesante. La declaración a la que me referí recién se aprueba por la Asamblea General, por medio de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en el 98.
Sin embargo, tomó casi 20 años llegar a aprobar esa resolución, fue sumamente debatido. Y esto porque la iniciativa es una iniciativa que surge a comienzos de los años 80, sobre todo de la mano de las democracias occidentales, ¿no? Países europeos, Noruega, por de pronto, muy importantemente, y también Canadá. Y en aquella época, en el contexto de la Guerra Fría, lo que ocurre es que, de una parte, o sea, los países soviéticos, por supuesto, o del eje soviético, de alguna manera estaban resignados ya en los años 80 a tener relaciones más estables con el otro bloque. Sin embargo, la declaración fue tan difícil de aprobar porque, por supuesto, que entre un bloque y otro había intereses que eran absolutamente contrapuestos, ¿no? Mientras el bloque occidental, ¿no? Abogaba mucho por los derechos y las libertades de los individuos, lo que tenía que ver con un interés político, ¿no? Como ellos manifestaban, proteger a los disidentes en el bloque del este. Los del bloque soviético, por otra parte, estaban muy interesados en también cargar a los individuos con responsabilidades. Se ponía sobre la mesa el tema de la soberanía de los estados y a la vez, por ejemplo, un tema que fue muy debatido y la declaración es producto de todos estos debates, fue el tema del financiamiento, ¿no? Este bloque del este se oponía a que los defensores obtuvieran financiamiento del extranjero. Y también habían países, podríamos decir un tercer grupo de países, que no pertenecían previamente tal a ninguno de los dos bloques, pero que estaban de alguna manera divididos, ¿no? Porque tenemos que recordar que era la época del apartheid en Sudáfrica y por tanto había mucho interés por ejemplo, defender los derechos de Nelson Mandela, que sin embargo a la vez estaba mucho más aliado con los países de alguna manera del bloque soviético, por ejemplo con Cuba, pero que no pertenecía exactamente a ese bloque y que tenía interés, por supuesto, en que hubiera protección para los defensores de derechos humanos en regímenes de colonialismo y apartheid, ¿no? Entonces, las negociaciones fueron sumamente difíciles, se negoció por casi 20 años hasta lograr poder aprobar la resolución, para que se pudiera llegar a aprobar la resolución, que es una resolución, o sea, no es una resolución vinculante, es una resolución que está redactada en términos muy simples, es muy breve. Finalmente los últimos países que se oponían, ¿no? Que se seguían oponiendo eran Cuba, Siria, México y China, si no me equivoco. Y Nelson Mandela llamó por teléfono personalmente a Fidel Castro para pedirle que por favor aprueben la declaración, porque es que ya llevaban 30 años negociando y no se lograba. Y Cuba aprobó la declaración a cambio de que desapareciera la institución del relator especial sobre los derechos humanos en Cuba que existía hasta ese momento. Entonces, de alguna manera, la declaración tiene este origen, pero al mismo tiempo tiene también o se ve esto manifestado en la realidad que hay en Europa, donde la Unión Europea lo que hace es proteger a los defensores de derechos humanos de otras partes del mundo y no dentro de Europa. Bueno, fundamentalmente, yendo a lo más práctico, para no pasarme en el tiempo, la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos no define, como dije antes, quién es un defensor de derechos humanos. De hecho, la conceptualización que se ha y la interpretación que se ha hecho también de la misma es sumamente amplia, es decir, cualquier persona puede ser considerada un defensor o defensora de derechos humanos, dependiendo de sus actividades.
Eso es lo único en lo que habría que fijarse. Puede ser del sector público, del sector privado, puede ser incluso un actor estatal, pues, por ejemplo, un juez podría ser un defensor de derechos humanos, un abogado, ¿no? No es que esto sea necesariamente un sinónimo o que se reduzca a un activista, a una ONG, ¿no? Justamente la gracia, de alguna manera, de no tener una definición es que esa vaguedad permite cubrir a una mayor cantidad de personas. Lo que es interesante es que en verdad no hay como un organismo que certifique que una es una defensora de derechos humanos. De hecho, jurídicamente esto en realidad no es que confiera más derechos, lo que hace la declaración es simplemente reforzar ciertos derechos que son instrumentales para la defensa de los derechos humanos, ¿no? Como el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación, el derecho de asamblea. Ese es como el principal objetivo y justamente porque esto surge para proteger a los defensores de derechos humanos, que en algún momento pueden haber sido los disidentes en la Unión Soviética, pero que hoy, como sabemos, existen en todas partes del mundo, ¿no? Incluso en Europa. Y que son criminalizados, es decir, se les aplica el sistema de justicia penal de sus países, y sufren además todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Hay un informe de una ONG que se llama Protection International, que es del 2015, que habla de la criminalización y es muy bueno. Si a alguien le interesa el tema le puedo pasar después el link, porque habla de esto en detalle, pero básicamente se refiere a la estigmatización y a la deslegitimación de la que son víctimas los defensores. Esta es una categoría, diría yo, mucho más política que jurídica realmente. En verdad, jurídicamente no significa tanto, uno no tiene derechos distintos, más derechos por ser defensora de derechos humanos, pero políticamente sí que otorga una cierta legitimidad del ser considerada como defensora de derechos humanos, ¿no? Y de hecho, desde que se aprueba la declaración en el mundo, se dejan atrás otras categorías que se utilizaban antes y se comienza a utilizar progresivamente la categoría de defensores de derechos humanos por la legitimidad justamente que otorga. Hay un documento de Naciones Unidas del año 2004, que es en inglés el Fact Sheet 29, en español sería como hoja de trabajo o algo así, creo que lo traducen, 29, que se refiere justamente, dice, ok, no hay efectivamente una definición o un concepto de quién es una defensora, por tanto, en todo esto un gran trabajo es identificar quién es un defensor, porque además imagínense la cantidad de intereses políticos que hay comprometidos, o sea, la misma persona que para el Estado, por ejemplo, puede ser un terrorista, para otras personas es una defensora de derechos humanos. Y dice, pero bueno, hay 3 mínimos que tienen que cumplirse, ¿no? Y en la práctica a mí me parece que son sumamente complicados, porque primero es que esta persona tiene que estar defendiendo todos los derechos humanos, ¿no? Tiene que aceptar la universalidad de los derechos humanos. Esto es bien complejo porque normalmente cuando los defensores hacen parte de una causa, ¿no? Suelen defender esa causa, como que no se pronuncia sobre todo el resto de los derechos humanos, ¿no? Eso es lo habitual. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un pueblo indígena que está luchando por su autodeterminación, exigirles a un defensor de derechos humanos, que es representante de ese pueblo, que además, por ejemplo, respete los derechos de las mujeres o de la diversidad sexual, por de pronto, ¿no? En segundo lugar, el tema es que estén efectivamente defendiendo los derechos humanos. Por ejemplo, muchas veces los defensores defienden los derechos de prisioneros políticos, ¿no? Y por tanto los gobiernos lo que intentan hacer es confundir a la opinión pública diciendo que ellos son parte de ese grupo al que están defendiendo, pero en verdad lo que están defendiendo puede ser que no sean las ideas de ese partido o grupo político, sino que están defendiendo el que estos prisioneros tengan derecho a todos los derechos, no me voy a poner a enumerar acá, que tienen las personas privadas de libertad. Y por último, la tercera, y no sé cómo voy con el tiempo, es que desarrollen sus actividades de forma pacífica. Y esto es súper complejo, porque, por ejemplo, en contextos de conflicto armado,
por de pronto, por ejemplo, en los territorios palestinos ocupados, donde hay un régimen militar, ¿no?, respecto de la población palestina, es muy complejo que la respuesta de las personas, ¿no?, de la sociedad civil al ejército de ocupación sea una respuesta pacífica, ¿no? Y aparte que es una respuesta pacífica, o sea, una niña de 17 años que abofetea a un soldado, ¿no? ¿Es una respuesta pacífica o no? ¿No? Este es el tipo de preguntas que surgen. Por Nadia, muy raro que ya parezca. estamos en el tiempo. Perfecto, perfecto. En verdad, eso es como lo más importante que tenía que decir, yo creo. Así que eh, eso, me quedo ahí. Bueno, me faltó simplemente la relatora especial, pero nada, la relatora especial justamente contribuye, o sea, es la que hace efectiva la protección a los defensores, es la que no hace los informes, como toda defensora especial en el contexto de los procedimientos especiales de la ONU, escribe cartas a los gobiernos, no por casos de defensores en particular, y eso. Y hay ONGs muy importantes trabajando en esto también, desde un inicio. Bueno, eso, muchas gracias por prestarme atención y quedo feliz de contestar cualquier duda que pueda surgir.